un futbolista o un deportista, su vida deportiva, termina con 35 años, es que tiene que ser obligatorio que invierta ya como mínimo en formación y obviamente en activos, o yo lo entiendo así, por lo menos activos que te den rentas. Yo compré pisos por 80.000 euros en Valencia. Esos pisos ahora mismo estarán cerca de los 200, 250. Conforme tú firmas un contrato o empiezas un año, ya tienes que hacerte un plan para ese año, para no desaprovecharlo y para no ir dejando pasar un año, otro año, y que te plantes con 34, 35 años, que veas que tu carrera se acaba, que tienes ahorrado, sí, tienes 400 o 500.000 euros ahorrados, pero ¿qué? Eso no te soluciona la vida. Un futbolista que esté jugando en primera división, ¿cuánto gana? El sueldo medio de primera división pues puede rondar los... Bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Cuestión de Pasta, un podcast donde hablamos de pasta, de dinero, de inversiones, de realidades, más allá de fantasías y quimeras, de gente real que tiene inversiones reales. Y hoy está con nosotros un futbolista o exfutbolista, Tropi, que yo no sé si te pasa como los toreros, que nunca deja uno de ser profesional en lo suyo. En mi caso sí. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Espero que salga una charla pues entretenida y que pueda servir a la gente. Y en mi caso, como te decía, sí, en mi caso, por lo general el futbolista, no todos, pero por lo general acaba bastante cansado de la exigencia del fútbol, ¿no? Quizá el torero, la profesión esté algo más romantizada y pues tenga ahí un vínculo emocional con el toro, ¿no? Con toda esa religión. Pero en el fútbol yo te diría que acabas, la mayoría de casos, hay gente que no, ¿eh? Hay futbolistas que toda la vida van a adorar el fútbol y les gustaría ser futbolistas toda la vida, pero quien lo ha vivido por dentro sabe que es una profesión muy sacrificada, que aunque parezca que no, la mayoría de veces se pierde y es muy difícil pues hacer un año bueno, que se te reconozca pues todo el esfuerzo que has hecho, que las lesiones te respeten. Hay muchísimos factores que impiden que acabes toda la vida queriendo ser futbolista. ¿Con qué edad decides cerrar esa etapa? Eh, la decisión yo la tomo con 28 años. Eh, Decido que va a ser mi última temporada como futbolista en el Águilas. Y bueno, es una decisión que obviamente sí que es verdad que se toma en ese momento, pero la fui madurando años atrás, pues a raíz de una lesión de rodilla, que fue la que te merma un poco, ¿no?, el rendimiento y hace que empieces a rendir menos, a ganar menos dinero, a tener menos prestigio, a, bueno, en definitiva, sentirte peor como futbolista y que ya no te compense tanto el hecho de jugar a fútbol con, pues eso, el ganar a lo mejor menos dinero del que venías ganando y encima soportar unos dolores físicos, ¿no? Que quizá eso sea lo más duro, el soportar diariamente un dolor físico y tener que dar un rendimiento en el campo. Entonces, bueno, la decisión la vas madurando en el momento en que tienes esa lesión de rodilla y ves que pues tu rendimiento no se ha estancado y pues ahora te cuento si quieres, pero voy viendo alternativas, ¿no? Y yo que soy un inversor inmobiliario desde que gané mi primer euro prácticamente, pues ahí vi una posible salida, no como profesional del sector, que ahora lo soy, pero ha sido un cúmulo de circunstancias, sino más bien como un poco vivir de las rentas que me daban los pisos y disfrutar de la vida, hacer otras cosas que me gusta hacer. Porque, Tropi, tu momento dorado, porque evidentemente llega un punto de inflexión que es esa lesión que nos cuentas y que ahí, pues, para bien o para mal, cambia tu visión de tu vida profesional, pero tu momento dorado, porque ¿es real el mito de que los futbolistas ganan mucho dinero? ¿Es verdad o no es? Sí, es real. Es real. Otra cosa es lo que implica ese salario, ¿vale? Te va en el salario, pues que te puedan insultar al terminar un partido cuando el equipo no ha ganado y tú a lo mejor pues has hecho un buen trabajo, pero mira, la vida, a veces el fútbol y los deportes de este estilo, que siempre hay uno que gana y uno que pierde, ¿no? Como en el tenis, y Nadal lo explica muy bien,
hay que ir mentalizado de que se puede perder, pero el aficionado no lo asume. Entonces, bueno, pues tienes que pagar el peaje, ¿no? De que te insulten, de soportar, como te he dicho, dolores físicos y que te exijan el rendimiento pese a tú tener esos dolores. Exige que cada año estás en una ciudad diferente y no sabes el año que viene dónde vas a estar. Exige que aunque tengas años de contrato, la incertidumbre de que a lo mejor te pueden echar. Exige la incertidumbre de si el equipo va a subir, va a bajar, de si en la ciudad que voy a ir voy a caer de pie y si mi mujer busca trabajo o no busca trabajo, porque a lo mejor nos vamos dentro de 6 meses. Es que es tal la incertidumbre que obviamente, pues sí, va en el salario y sí, los futbolistas ganan pasta, pero bueno, ya depende de las categorías. ¿Es peor la incertidumbre del presente o la del futuro? Es decir, yo creo que todos los futbolistas son conscientes que tienen una vida activa de X, ¿vale? De hecho, físicamente, prácticamente tú te retiras posiblemente en el momento físico que más fortaleza tiene lo que es una persona. Y de hecho tienes 30 años. Estás en la flor de la vida, por decirlo de alguna manera. Cerraste lo que es una etapa, abriste otra. Pero evidentemente entiendo que esa lesión trajeron muchos miedos del futuro, lo que es al presente. Eh, Me refiero a miedos económicos. sí, 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 aumentó la incertidumbre, quizá, ¿no? Del futuro y empiezas a verlo de otra manera todo, empiezas a planificar a mucho más largo plazo y a darte cuenta de que esto puede terminar. La desgracia es que yo también me di cuenta en el momento en que me rompí la rodilla. Hasta ese momento no te das cuenta. Hasta ese momento te piensas que vas a ganar mucho dinero toda la vida y que esto pues vas a jugar hasta los 36 años ganando todos los años mucho dinero y hasta que no te pasa algo como lo que me pasó a mí, que ojo, no todo el mundo le pasa esto y ya pues cae su rendimiento en picado. Hay gente que por circunstancias consigue salir incluso mejor y ganar más dinero. Hay gente como yo que nos estancamos y hay otros que directamente se tienen que retirar en el momento en que se lesionan porque no consiguen recuperarse bien. Entonces hay que hablar un poquito con contexto y ser realistas. Pero es verdad que la incertidumbre aumenta en el momento en que te lesionas y solo te das cuenta en el momento que te lesionas. No lo ves cuando eres joven o cuando estás bien físicamente, no ves el problema de que tu carrera se vaya a acabar con 35 años. No, pero aparte estás contando cosas que me parecen muy lógicas. Es decir, oye, tú hoy como futbolista tienes un nivel, que ahora después te preguntaré abiertamente, oye, ¿cuánto gana lo que es un futbolista de primera, de segunda, para que todo el mundo que nos escuche sepa en qué niveles salariales se puede mover lo que es un futbolista? Dices, pero evidentemente puede haber lo que una lesión, que es lo que te pasó a ti. Puede ser que haya un cambio de entrenador y a lo mejor no encajas en el esquema de ese entrenador. O puede ser que también lo has dicho, estoy jugando en una categoría, perdemos la categoría y evidentemente no sé si eso afecta a lo que son a vuestros contratos. O sea, entiendo perfectamente lo que hay esa incertidumbre y evidentemente antes has hablado de la universidad. O sea, entiendo que no solo te has preocupado de tener lo que es una vida profesional activa dentro del deporte, sino que adicionalmente has tenido lo que es una preocupación adicional por tu formación, ¿no? Entonces, oye, ¿qué has hecho? Porque evidentemente, si tú empiezas a preguntarte lo que es en el tiempo, qué va a ser de lo que es mi futuro, ¿qué estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es verdad que empecé en otras carreras, pero luego por circunstancias me tuve que venir a Madrid. En Valencia ya no podía seguir en la universidad pública. Y entonces aquí en Madrid, porque fiché en Alcorcón, y entonces aquí me busqué una universidad privada para estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y a ver, eso es un poco más culpa de nuestros padres, ¿no? Creo que hay una gran influencia por parte de la educación que te dan tus padres a la hora de seguir con unos estudios o no. Es muy difícil para un chaval de 18 años que ya está ganando 3.000 o 4.000 euros al mes decirle que siga con los estudios, ¿no? Es algo que, bueno, quizá incluso el padre diga, ostras, el chaval está a punto de ser futbolista profesional, vamos a poner toda la carne en el asador
para que así lo sea, y quizá son los propios padres quienes se despreocupan de la faceta educativa. En el caso de mis padres no fue así, fue todo lo contrario, fue, chaval, olvídate del fútbol y estudia. Y gracias a ellos tengo la formación, porque si no, no la tendría. Tenías un plan A, tenías un plan B y además una visión realista de la vida de lo que es de un futbolista. Porque, como te preguntaba antes, un futbolista que esté jugando en primera división, ¿cuánto gana? Aquí hay mucha variedad, porque puedes entrar en un equipo que está recién ascendido y que pues un jugador no muy importante en la plantilla, o que de primeras no parte como una figura importante en la plantilla, pues esté ganando 300.000 o 400.000 euros al año, ¿vale? Y luego, pues si te vas a categoría, bueno, todo el mundo sabe lo que gana Mbappé, lo que ganan esta gente, Pues que ya los te puedes ir. galácticos. Pero digamos que en una media te puedes mover en torno a... Bueno, y también depende mucho de la posición. Los delanteros dentro de los equipos son los que más ganan, luego mediocentros, luego defensas, y esto va así. Es verdad que existen excepciones y puede que haya centrales que ganen más que un delantero que no es titular, o que el portero gane más por experiencia, por lo que sea, ¿vale? Pero por lo general se paga así, y yo te diría que el sueldo medio de primera división pues puede rondar los 800.000, 1 millón de euros al año. ¿Y en segunda sería la mitad o va de otra manera? Por ahí sería. También hay jugadores en segunda división que ganan 1 millón de euros, pero bueno, el salario mínimo en segunda, no sé si ahora mismo es que lo van subiendo, pero ahora mismo creo que son 90.000 o 96.000 euros, o 86.000 euros. Hay pocos jugadores que cobran eso, pero sí que es verdad que que hay jugadores que ganan esos 86 o 90.000 euros al año brutos, pero te diría que una media son 250.000 euros, 250.000 euros al año. ¿Has dicho salario mínimo como salario mínimo exigible Por ley. por ley? Eso es lo que me preguntaba. O sea, ¿hay un salario mínimo para el futbolista? Sí, en primera división también es de 180 al año. Bueno, yo te estoy hablando de cuando yo jugaba. Va. Igual ahora lo han cambiado, no lo sé, ¿eh? El futbolista de primera división, el salario mínimo para pagar un club por obligación es de 180.000 euros al año, brutos. En segunda división era de 86.000, no sé si ha cambiado ahora. Y luego ya más para abajo no había salario mínimo, excepto hace un par de años, si no me equivoco, que en primera ref sí que salió un salario mínimo, no te sé decir la cifra, pero debe estar en torno a los 15, 25.000 euros al año. Oye, ¿y esos chavales están preparados y su entorno está preparado para poder asimilar que esa persona va a generar esos ingresos? No están preparados ni para asimilar el impacto que están teniendo y lo que están generando económicamente, ¿no? ¿Qué es lo que reciben? Ni están preparados tampoco para gestionarlo. Y, y es un problema. Es un problema que se ha visto tradicionalmente. Todos hemos conocido grandes figuras futbolísticas, y ya no en el fútbol, artistas, toreros, bueno, del mundo del espectáculo, de otros deportes que sabemos que se han arruinado porque les ha venido grande esa gestión económica, ¿no? Y ojo, no les culpo, porque sinceramente le puede pasar a cualquiera joven que se vea con dinero y que decida exprimirlo al máximo sin pensar en las consecuencias. Pero ahí está mi labor, ¿no? En redes, para un poco concienciar de que, oye, está muy bien disfrutar del dinero, eso me encanta a mí disfrutar del dinero, por supuesto el dinero es importante para ello, pero hay que ser consciente y consecuente uno, y responsable con el dinero que gana, con una parte destinarlo a asegurarte el futuro, ¿no? Y sobre todo, porque yo siempre lo digo, a lo mejor a un abogado no insistiría tanto, porque igual el abogado, su máximo rendimiento es con 50 años o 60 años, que es cuando más dinero va a ganar. Y bueno, tampoco tiene que estar a lo mejor preocupándose en exceso por invertir ese dinero que gana de joven, para que el día de mañana lo pueda mantener. Pero un futbolista, un deportista, que su vida deportiva termina con 35 años, es que tiene que ser obligatorio que invierta ya como mínimo en formación, como mínimo,
Y obviamente en activos, o yo lo entiendo así, por lo menos activos que te den rentas. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta a mí el inmobiliario para el deportista? Por varias razones. Primero, estás en una edad en la que tienes un buen perfil para financiarte, para utilizar la deuda. Hablando de este perfil financiero, estás ingresando una cantidad mensual que es muy difícil que llegues a ese tope de endeudamiento, ese ratio total de endeudamiento que te exigen los bancos para poder comprar inmuebles. Y tercero, el, el hecho del interés compuesto de la propia revalorización de la vivienda, tal y como están los tipos, que ya se va a cubrir el tipo de interés que te da el banco para comprar esa vivienda, y que el día de mañana no vas a tener una nómina como la que tienes, necesitas un flujo de caja. Tú necesitas un flujo de ingresos con 30, 35 años para poder tirar de ahí y vivir de ahí. Y no tener que luego decir, vale, hostia, tengo 1 millón de euros guardados en el banco. Sí, pero eso te lo puedes pulir muy rápido. Necesitas algo que, además de que el propio activo se vaya revalorizando y vayas generando patrimonio, por así decir, necesitas un flujo de ingresos para mantener ese estilo de vida. Tú estás acostumbrado a un flujo y a un gasto. Decía Jaume en un podcast que le invité, Jaume Domènech, el ex portero del Valencia, que una vez empiezas a ingresar y a ingresar y a ingresar, tú te acostumbras a ese ingreso y por lo tanto te acostumbras a gastar y a gastar y a gastar y te vas acostumbrando cada vez a más gasto. Entonces, de un día para otro, ¡pum!, te cortan ese ingreso. Tú necesitas mantener ese nivel de ingresos con otra cosa. Y es muy difícil que un futbolista lo que está aportando en su vida deportiva extradeportivamente pueda aportarlo. Es muy difícil que encuentres un trabajo inmediatamente donde te den ese flujo de ingresos. Por eso este sector, ¿no?, que te da ese flujo de caja. Antes hablabas que no es que era recomendable, sino obligatorio ahorrar-invertir. Para un deportista obligatorio. Ya no te digo ni inmuebles, ¿eh? Fíjate que no barro para casa, ni mucho menos. Invertir, por supuesto que obligatorio para una profesión en la que la carrera deportiva es tan corta. Podemos decir que la vida profesional de un deportista, futbolista, son 15 años y que lo que generes en 15 años te tiene que durar otros 35. Son 15 con suerte. Yo también me pensaba que los míos iban a ser 15 y al final han sido 10 años. Entonces, sí, evidentemente tienes que hacerte un plan de inversión. Es verdad que tú no puedes saber lo que vas a ganar de aquí a 2 años, pero sí que es verdad que conforme tú firmas un contrato o empiezas un año, ya tienes que hacerte un plan para ese año, para no desaprovecharlo y para no ir, pues eso, dejando pasar un año, otro año, y que te plantes con 34, 35 años, que veas que tu carrera se acaba, que tienes ahorrado, sí, tienes 400 o 500 mil euros ahorrados, pero ¿qué? Eso no te soluciona la vida. Entonces, y por desgracia, es verdad que los mensajes que yo lanzo en redes hacen efecto. Algunos, algunos son jóvenes y todavía contactan conmigo y podemos cogerlos jóvenes para hacerles un patrimonio poco a poco, sin prisas, con mucha cabeza y que adquieran esa cultura, ¿no?, de la inversión y de la inversión inmobiliaria. Y luego hay otros que les he salido en Instagram con 34 años y han visto el problema y hay que ponerle solución en 1 o 2 años porque se van a retirar. Entonces, bueno, eh, hay te encuentras de todo tipo, pero es verdad que al final es sobre todo hacerles conscientes, lo importante, hacerle consciente, ya sea joven o ya sea en los últimos años de carrera. Igual que Robert Kiyosaki en su afamado libro Padre Pobre, Padre Padre rico, Rico, padre pobre. está la famosa regla del 20-50-30. Tú como profesional que asesoras a otros futbolistas, ¿recomiendas algún porcentaje diferente puesto que la estructura de ingresos es distinta y el periodo en el cual se va a obtener esos ingresos pueden ser 10 o 15 años? No tengo una norma general, pero sí que es verdad, porque al final cada persona es un mundo, cada futbolista es un mundo y hay algunos pues que generan muchísimo y oye, pues si tú generas 20.000 euros al mes, sería un delito hacer esa regla, ¿no? Creo que tendrías la obligación de destinar más parte a inversión,
¿no? Entonces, depende mucho del rango salarial, no hay una norma escrita para esto, pero sí que es verdad que, oye, vamos a hacer 2 meses piloto y vamos a ver con cuánto vives tú a gusto, qué necesidades tienes, qué imprevistos tienes. Tu mujer, ¿tienes mujer? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Qué imprevistos puede tener con los hijos? ¿Vives lejos de casa? Un poco ver los gastos generales que puede tener y a partir de ahí ver, pues obviamente, su ratio de endeudamiento para ver en qué oportunidades podríamos entrar, cuáles son las que más le conviene en función de si es joven, si no es joven, la proyección que va a tener, la proyección que se espera o que él piensa que puede tener, el contrato que tenga. Y en función de eso, pues ya vamos a un tipo de inmueble u otro, dependiendo de, pues eso, la gráfica rentabilidad-riesgo, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que le interesa un poquito más de riesgo y hay gente que no le interesa tanto riesgo, depende. Porque Tropi, yo por ejemplo cuando me siento con muchos clientes, les digo que no es solo ahorrar e invertir, sino también hay que proteger a la maquinita de hacer dinero. Soy consciente que la liga pues provee algún tipo de protección, de seguro, pero ¿son suficientes? ¿O a ti te hubiese gustado tener algún elemento de protección de ingresos adicional? Eso que tú dices de que la liga te da un seguro, eso no es del todo así. El futbolista invierte, por lo general, se invierte en una mutua de deportistas y bueno, pero no deja de ser pues un fondo, ¿no? Donde invierte. Pero una lesión grave de un futbolista, luego es difícil que tú obtengas una pensión de por vida. Es verdad que hay futbolistas que lo consiguen, pero es difícil. Es Con lo que difícil. ya no es solo ahorrar guión invertir, sino que también hay que buscarse elementos de un seguro de vida, un seguro de invalidez, por si pasan cosas que nadie quiere que pasen, pero que pueden pasar. ¿Es correcto lo que te digo? Sí, sobre todo verlo en forma de seguros. Es verdad que es difícil, no existe. No existe un seguro como tal para el futbolista. Las mutuas con las que trabajan la liga, los clubes, dejan mucho que desear a nivel de que, bueno, es complicado que un futbolista pueda beneficiarse de ello, aunque tenga una lesión que le tenga que retirar. Sí, es como ¿Vale? si fuese una seguridad social ineficiente y que Sí, necesitas tú complementarlo sí, con otros medios. sí. ¿Está bien explicado así? Sí, sí, sí. De hecho, a mí no me gusta o sea, no me gusta depender de ello. Y que para que tengas esa seguridad, te tiene que pasar algo grave. No a todos los futbolistas les pasa algo grave para retirarse. Hay gente que se retira de manera natural porque decide no seguir jugando a fútbol, no le compensa vivir fuera de casa, no le compensa, yo qué sé, vivir lejos de la familia, yo qué sé. Depende, cada futbolista es un mundo y cada uno tiene sus motivos. Oye, Tropi, hemos hablado de que esos futbolistas, quizá a una edad muy temprana, consiguen un nivel salarial lo que es importante y que es finito en el tiempo. Y que evidentemente la familia influye en lo que es, y solo hay que ver pues casos del Fútbol Club Barcelona, un chico que anda por ahí, ¿no? Que quizás no está haciendo lo más correcto, pero es que el padre es peor todavía, ¿no? Bastante bien está el hijo. Sí. Bastante bien está el hijo para cómo está el padre. Sí, sí. O sea, eso, pues bueno, ¿Puede ser un factor peligroso para el patrimonio de un futbolista la familia y el entorno? totalmente. Así como en mi caso ha sido bueno para mí, habrá gente que le perjudique. Y bueno, es verdad que cuando llegas ya a esos niveles, pues quizá este chico, vamos a ponerle nombres y apellidos porque a mí me da igual hablar de él, Lamine Yamal, supongo que escuchará a más personas, ¿no? Que no es su padre. Entonces, bueno, yo quiero pensar en que él pues tiene su propio criterio y que lo puede confeccionar a base de hablar con más personas, compañeros que pueden invertir, representantes, aunque no es lo común, los representantes también. Hay pocos representantes o pocas agencias de representación que se preocupen realmente por la vida del futbolista después del fútbol. Es evidente porque realmente a ellos les va a dar de comer mientras el futbolista sea deportista, esté en activo
y no una vez retirado. Pero yo confío en que, bueno, que los futbolistas al final tienen criterio y que no solo se van a basar en el consejo o la opinión que le pueda dar su padre, ¿no? Por lo que me cuentas, evidentemente uno necesita lo que es un representante porque será el nexo de unión con los clubes, que evidentemente seguro que esa persona entiende de contratos, de cláusulas y de fichajes como un profesional que es, pero que de finanzas entiende lo mismo que yo de barcos submarinos, ¿no? Eso es, pero es su trabajo, es lo que tú dices. Al final ellos de lo que saben es de otra cosa. Lo que sí que no veo bien es que por lo menos no se preocupen ni un poco en buscar ayuda externa, ¿no? Yo sí que es verdad que colaboro con algunas agencias de representación que sí que se han preocupado por esos deportistas para, oye, vamos a asegurarte o vamos a, por lo menos, invertir en esto, en inmuebles, con una persona que ya lo ha hecho, que ya ha sido futbolista, que sabe negociar con bancos de cara a defender el contrato de un futbolista, sabe todo el proceso, ¿no? Vamos a apalancarnos de esta persona o de esta empresa para preocuparnos por tu yo del futuro, pero son pocas con las que colaboro. Y las demás, te digo yo que ninguno se va a esforzar ni un poquito en que su futbolista pues se asegure el futuro con la inversión inmobiliaria, con otro tipo de inversión. Si volvieses al pasado, ¿harías algo de alguna manera diferente? No. O sea, vamos a ver. Si esto fuera un videojuego y le das a reiniciar y todo es muy bonito, sí. Pero me considero una persona estoica. Soy feliz con lo que tengo. Lo que me viene en la vida lo cojo, lo abrazo, me adapto a ello. No me victimizo e intento siempre aprender de todo lo que me pasa, ¿no? Entonces, la situación en la que estoy ahora mismo, me considero una persona muy feliz. Considero que tengo todo lo que quiero, que no necesito absolutamente nada. Y por lo tanto, si estoy donde estoy, es gracias a todo lo que he hecho antes, ¿no? Incluso las cosas malas que me han podido pasar, como ha sido romperme la rodilla, irme lejos de mi casa a vivir con 20 años y los descensos que he tenido como futbolista y todas las decisiones malas que a priori parecen que son malas, pero que luego la vida te va llevando, gracias también a esas decisiones malas, hasta el punto donde estás hoy en día. Y si tú estás satisfecho con tu yo de hoy en día, pues tienes que dar gracias por todo lo que te ha pasado y no volvería atrás bajo ningún concepto. ¿Y en ese portafolio de inversión, Tropi, es todo al rojo? O sea, todo al rojo me refiero, ¿todo al sector inmobiliario? ¿O cómo estás diversificando tu patrimonio? No, sí que es verdad que cuando era futbolista sí que tenía una obsesión, ¿no?, por el apalancamiento, por la financiación bancaria y, y sí que lo puse todo al rojo. ¿Por qué? Porque yo veía muy claro esto de estoy en el mejor momento de mi vida para ser financiado. Luego no voy a tener una nómina tan alta para ser financiado. Entonces sí que me obsesioné con esto y creo que el vehículo o uno de los mejores vehículos para aprovechar la financiación es el inmobiliario. Entonces, en su momento sí que aposté todo al rojo al inmobiliario, pero conforme fui haciendo ya una cartera grande, ya fui diversificando. Y hoy, ¿cómo tienes tú esa cartera? Ujú. ¿Tienes una parte en metales preciosos, otra parte en renta variable, otra parte en crowdlending, otra parte en renta fija? ¿Cómo lo tienes estructurado? Soy muy sencillo, soy una persona muy sencilla para todo y para esto también. Y como considero que soy joven, lo tengo todo en renta variable. Ajá. Todo lo tengo en renta variable. Porque digamos, mi vida personal actual está bastante bien cubierta a nivel económico. Es decir, tengo formas de capitalizarme de una forma relativamente rápida, ¿no? Y no necesitaría nada bajo seguro a corto plazo o a medio plazo. Entonces, todo lo que invierto es a muy largo plazo. Ujú. ¿Qué es para ti el largo plazo? Porque Mm. para mí como asesor, el corto plazo es de 1 a 3 años, el medio plazo es de 4 a 9 y el largo es más de 10. Y hay personas, los traders, que un mes es ya largo plazo. Pues yo te diría que para mí largo plazo es más de 15 años o incluso más, fíjate, ¿eh? Para mí medio plazo está entre los 5 o 15 años y 1 o 5 el corto.
Ujú. Y cuando hablas de renta variable, Ujú. ¿qué porcentaje sobre tu patrimonio? Porque Poco. evidentemente haces una cosa muy bien y es Mm. haber entendido la crisis de deuda que existe y lo que hay en el mundo y no estar situado, ser partícipe de lo que pueda ocurrir. No es que yo tenga una bola, es que el Fondo Monetario Internacional en su pasado informe del año pasado advertía de eso, pero no solo el Fondo Monetario Internacional, sino también la ONU, ¿no? Entonces dice, oye, felicitarte por no tener renta fija, pero la renta fija ¿la has sustituido por algo? O sea, ¿no tienes elementos de reequilibrio por si el mercado se da la vuelta? ¿Qué estrategia de diversificación en renta variable estás llevando? ¿Tienes cobertura de divisa? ¿Estás indexado? ¿Estás por zonas geográficas? Estoy en MSCI World, SP 500 y algo de emergentes, Ajá. pero es perfil de riesgo alto. Bueno, no tiene por qué ser Bueno, alto. mm, a mí me gusta Ujú. este perfil de inversión porque es lo que te digo. Afortunadamente, pues tengo una situación en la que no considero que el patrimonio inmobiliario que tengo ya es muy seguro, porque compré en un momento donde ya puede caer todo muchísimo, que va a seguir valiendo más, o sea, que la deuda que tengo sobre él. Tú tienes Entonces estoy muy 30. protegido, con el inmobiliario estoy muy protegido, porque compré en un momento donde que no es ahora, ¿sabes? Vale, tienes 30 y tu primer inmueble lo compraste con... Uf, con 20 o... O sea, compraste hace 10 años, que compraste Sí, en el 2016. sí, eso es. Eso es. 2016 había pasado el Lehman Brothers. Sí, sí. eh, Estaba tirado, el mercado en Valencia estaba regalado. Yo compré pisos por 80.000 euros, compré mis dos primeros pisos por 80.000 euros en Valencia y bueno, pues esos pisos ahora mismo estarán cerca de los 250, una cosa así. Entonces, bueno, eso es lo que te digo. Estoy bien posicionado con los inmuebles, entonces no tengo, estoy muy protegido en ese sentido, ¿sabes? mm, No necesito tampoco tener un capital protegido en renta fija o en fondo monetario o algo así. porque tienes colchón de emergencias Sí, sí, sí. y lo llevas a 3 meses, a 6 meses, ¿cómo lo tienes constituido? En cuentas remuneradas, Ajá. sencillo. Bien. Oye, ¿y cómo estás viviendo Irán, Venezuela, Trump? ¿Cómo estás viviendo este momento del mercado? Bueno, como te he dicho, soy todo lo que ocurre a mi alrededor lo abrazo y me adapto a ello y no entro ni en polémicas ni en conflictos, sino veo qué está pasando y digo qué creo que puede ser lo mejor, ¿no? Y ya está, sin más. ¿Cómo lo veo? Inestabilidad, ¿vale? No deja de ser un momento de inestabilidad en el que, pues, quizá materiales encarecidos. Lo veo porque al final nosotros, pues, hacemos mucha reforma, ¿no? De todos los inmuebles que vamos comprando y me doy cuenta, pues, que las reformas se encarecen desde el material más básico ¿no? a algo ya más confeccionado. Veo también el mercado paralizado, quizá, ¿no? Veo que el mercado inmobiliario está un poco paralizado o por lo menos veo más falta de oferta. La gente está parada, no quiere tocar nada por si acaso y bueno, al final es un conflicto que no tenemos nada que ver en el sentido en que poco podemos hacer, hay que verlas venir un poco y obviamente pues si tú tienes un plan de inversión, yo soy partidario de, oye, sigue llevándolo a cabo, infórmate, obviamente asesórate de tu asesor, de las personas con las que tú confías a la hora de invertir, pero realmente no es un momento para estar parado, no considero que nunca sea un momento para estar parado. De hecho, hay una frase mítica de Wall Street que dice, el dinero nunca duerme, ¿verdad? Correcto. Sí, sí. Y desgraciadamente hay muchas personas que no son conscientes que con una inflación al 3,3 o la nueva expectativa del Banco Central Europeo al 3,5, tu dinero va a perder sí o sí lo que es el 3,5 Eso es, si no haces nada, ¿no? eso De es. hecho, recuerdo recientemente hablando con alguien de la gran liquidez que existe actualmente en lo que es en el mercado.
récord en Estados Unidos, récord lo que es en Europa. Por eso hay tantos CAE y hay un rápido rebote, porque el mercado está ávido de buscar lo que son soluciones y puntos de rentabilidad. Pero si hablamos del sector inmobiliario, ¿ves burbuja? A ver, cuando estalló la burbuja en 2008, yo creo que nadie hablaba de burbuja, o poca gente hablaba de burbuja, ¿no? Es difícil de ver esto, pero sí que es verdad que si comparamos con otros episodios, ¿no? de la historia, no tiene nada que ver. Se ve claramente que hay una falta de oferta brutal y que quizá eso sea el detonante, ¿no? Del por qué el precio de la vivienda sigue subiendo. Incluso la gente que invierte se quiere proteger ahí porque ve esa escasez de oferta, ¿no? No veo burbuja como tal, tampoco me gusta jugar a ser Dios y opinar muchísimo, pero es verdad que, ojo, soy persona y me expongo también al error y asumo los errores, pero no considero que haya burbuja y sobre todo, como te he dicho antes, no considero que porque el precio siga subiendo uno deba estar parado. Porque también veíamos hace 2 años este problema y la gente decía, ¿cómo vamos a comprar ahora con cómo está el metro cuadrado? Si tal, si antes compraba un piso por tanto y ahora no. Si fíjate, si es que esto va a estallar alguna vez. Pues llevamos ya 2 años así. Desde que yo tengo uso de razón o tengo por lo menos la empresa en marcha, ¿no? De comprando inmuebles para otros, porque una cosa es comprarlos para ti, que estás puesto en el mercado, pero no estás tan metido, no tienes la obligación de estar con tanta información al día. Pero desde que a nivel profesional empecé a comprar inmuebles para futbolistas, tengo una obligación de estar muy puesto en el mercado y me doy cuenta de que las cosas siguen subiendo y quien no se sube al carro, pues ya es un poquito más tarde, ¿no? O sea, ya va un poco más tarde. No sé en qué acabará todo esto. Lo que sí que sé es que de cara a alguien que compra pensando en el largo plazo, puede estar tranquilo. Alquiler de temporada, alquiler vacacional. Buenísima pregunta. Ten en cuenta que eso depende mucho del perfil, ¿no? De la persona. Yo soy partidario de si un futbolista que tiene una nómina altísima ya está en el tramo más alto de IRPF, pues quizá le convenga hacer un alquiler tradicional siendo vivienda habitual del inquilino para que ese 50% del alquiler no pase por Hacienda. Si la estructura es otra, si se compra con una sociedad, ya igual cambiamos las tornas, ¿no? Ya buscamos a lo mejor un alquiler más turístico, o turístico no trabajamos, pero depende un poco de la zona, yo buscaría turístico, pero sí que un alquiler por temporada, ¿no? Es ahora mismo la herramienta más segura que veo en el mercado, pues dada toda la incertidumbre que hay a nivel, pues eso, jurídico. El propietario está muy expuesto a que puedan no pagarle la renta y que se quede el inquilino ahí tranquilamente y no pueda hacer nada. Eh, ¿Sueles recomendar a los futbolistas que contraten los seguros que garantiza el tema del alquiler? Totalmente. Absolutamente a todo el mundo. De hecho, hacemos nosotros mismos el trámite de contratarles el seguro de impago y yo se lo aconsejo absolutamente a todo el mundo. Realmente el tema de la ocupación, pues puede que sea un problema porque no debería de existir prácticamente, pero no es tanto como parece en las noticias y en las redes, ¿no? Según nuestra experiencia, hay una tasa muy baja de ocupación, pero aún así conviene contratar el seguro de impago porque estamos hablando de un coste de media mensualidad al año y el futbolista al final lo que quiere es dormir tranquilo. El futbolista no busca un problema, no ve un problema en el dinero, sino sí que ve un problema en que alguien no le esté pagando, que le pueda destrozar el piso o que se tire un año entero sin pagar la renta o más. ¿A partir de qué momento, Tropi, conviene pasar a comprar a nombre de sociedad? Igual soy un poco pesado diciendo el depende, ¿no? Porque es que soy muy pesado con el depende, ¿no? Pero es que depende, como todo en la vida. Y a lo mejor
a un futbolista que ya muy joven está ingresando una cantidad muy alta de dinero y tiene una proyección interesante, desde un primer momento hay que hacer la sociedad y comprar como sociedad. Porque seguramente nos vayamos a una cifra de 20 o 30 inmuebles con un patrimonio muy grande, mucha renta, y de ahí se pueda sacar el día de mañana una nómina y vivir tranquilo y feliz. Pero si es un futbolista de segunda división que a lo mejor va a ganar en toda su trayectoria, pues yo qué sé, 2 millones o 3 millones de euros en total, pues igual si se va a retirar, mejor que lo tenga directamente como renta, las rentas como persona física, y que sea de eso de lo que se alimente, ¿no? También depende de, oye, tú vas a querer ser entrenador o no tienes muy claro a qué te vas a dedicar. Si no tienes muy claro a qué te vas a dedicar, quizás sea bueno que tengas un flujo de caja. Si tú eres fisioterapeuta y sabes que vas a ser fisioterapeuta, nada más te retires, pues a lo mejor tener una sociedad que te vaya generando ahí, tú te vas sacando si quieres una pequeña nómina, o si te gusta, si tienes otro tipo de actividad, te gustan los coches, como otros que le gustan los coches, y se han montado una empresa donde importan coches de Alemania, son futbolistas también, pero se asocian con otros, o tienes otros negocios, oye, pues igual es interesante montarte una patrimonial y una holding, y obviamente con un asesor fiscal, todo bien fiscalizado y que no haya ningún problema, pero depende, como todo, de qué va a ser de mañana ese futbolista, cuál es su proyección, cuánto creemos o cuánto cree que va a poder ingresar a lo largo de toda su carrera, por ver si le conviene hacerlo como sociedad o como persona física, ver en qué momento está también, qué edad tiene, y también lo que le guste invertir en inmuebles, ¿no? Yo siempre soy partidario de, oye, vamos a hacer el primero y el segundo como persona física y vamos a ver cómo te sientes tú con esto, porque hay gente que no le vale, hay gente que no le gusta esto y sufre, gente sufridora que no lleva bien este tipo de inversión, prefiere algo totalmente pues más pasivo, que no se lleve algún sobresalto y no tener que estar muy pendiente, ¿no? Entonces, depende un poco del perfil de cada uno y, como te he dicho, hay que estudiarlo bien. ¿Qué has detectado tú que no le gusta? O dices, pues mira, yo me he dado cuenta que lo que menos gusta en una inversión inmobiliaria a un futbolista es... Hasta ahora no he tenido esta conversación con un futbolista de que haya estado incómodo, ¿no? Pero sí que es verdad que he tenido otro tipo de clientes que no han sido futbolistas y que sí que han estado incómodos con, pues a lo mejor, un piso que ha tenido mucha rotación por circunstancias, ¿no? El tener que pasarle otra vez documentación, firma, problemas de que te deja yo qué sé, te deja el piso hecho mierda y la fianza que le habías cogido ya se queda corta con respecto al arreglo que tienes que hacer después. Son pequeñas situaciones incómodas que se pueden ir dando, que no te sabría decir si con un futbolista me ha pasado de memoria, no te lo sabría decir, pero sí que recuerdo precisamente de uno que no ha sido futbolista y que sí que hemos tenido un par de episodios así incómodos, que ha dicho, hostia, yo aquí me planto, ¿sabes? No quiero seguir por esta vía porque ha tenido esa mala suerte, ¿no? Es verdad que es un porcentaje muy bajo. Por lo general nosotros, como les hacemos la gestión del alquiler también, no se llevan ningún tipo de sobresalto. Es una inversión totalmente pasiva para ellos. Pero bueno, hay gente que aún así quiere saber, ¿no? Y te pregunta, y es cuando le vienen los dolores de cabeza y cuando quizá mete demasiado el hocico, es cuando le empieza a incomodar esa inversión. Porque, Tropi, para que sea una buena inversión bajo tu criterio, ¿qué características debería tener esa inversión? Em, Primero tienes que conocer bien la zona, ¿no? Tiene que ser Hablando de inversión inmobiliaria, ¿eh? Sí. Te estoy hablando, vale. Eh, Me parece fundamental la zona. Me parece fundamental. O sea, al final, a unas muy malas estás comprando un trocito de suelo en una zona, ¿vale? Entonces, comprar en una buena zona es importante, no una zona quizá muy premium, porque estamos hablando de rentabilidad con el alquiler, ¿vale? En lo que es mi sector. Estamos hablando de rentabilidad con el alquiler, entonces no te puedes ir a una zona muy, muy premium, sino tienes que irte a algo, un barrio ya consolidado de la periferia, ¿vale? Que pueda adquirir un carácter premium a medio plazo. ¿Por qué? Porque cada vez las ciudades, pues el centro se va agrandando, ¿no? Y se va todo construyendo alrededor de ese centro. Entonces, que los servicios estén bien, que haya incluso ocio, restauración,
cerca, que haya mucha obra nueva construyéndose alrededor, eso es buena señal. Si hay grandes constructoras, promotoras que invierten en ese suelo, por algo es. Entonces, bueno, para mí lo primordial es la zona, ¿vale? Es muy importante. Y luego, pues, para que sea una buena inversión, yo, para un futbolista que, oye, ya generas mucho dinero, para mí que sea seguro, ¿no? Que lo hagas sobre seguro, que lo hagas, pues eso, en una zona que alguien conozca bien, que la operación esté bien controlada, que no haya sobresaltos con el tema de la reforma, que tampoco haya imprevistos con el tema de la documentación ante la compra, que luego con los inquilinos, pues eh, esa persona sepa qué tipo de inquilinos vas a tener, ¿no? Entonces, para que la inversión sea buena, se tiene que tiene que reunirse varias cosas, pero yo te diría que lo más importante es la zona. Ujú. Tú como Amancio Ortega, ubicación, 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 Mm. que yo en mi sector lo llamo diversificación, 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 ¿no? Sí, al final es que ya solo el hecho de comprar en una zona, pues oye, ya es como si invirtieras en un activo, bueno, en un activo de renta variable donde tú no tienes que hacer nada, simplemente es dejarlo que suba y ya está. No soy partidario de eso, soy partidario de explotarlo, obviamente, pero el hecho de comprar una buena zona o de saber conocer la ciudad, las ciudades y saber qué zonas pueden revalorizarse más o menos, pues es muy significativo a la hora de que el cliente compre sobre seguro. Sobre todo por lo que hemos hablado. Yo estoy cubierto en el que si algún día el mercado baja, que no va a bajar, pero bueno, si algún día baja, yo estoy muy protegido con mi deuda, es decir, mi inmueble seguro que va a valer más que mi deuda. Entonces, si tú ya compras por debajo del precio del mercado o en un sitio donde consideras que la revalorización va a ir increciendo, va a ser una buena revalorización, por mucho que te endeudes de ese inmueble, seguramente estés protegido a la hora de que si quieres vender puedas cubrir esa deuda. Bueno, Tropi, nosotros tenemos una pregunta estrella Ujú. en nuestro podcast y no puedo dejar de hacértela, que es, ¿el dinero da la felicidad? A ver, buena pregunta, muy extendida. Y, y yo te diría, como todas las preguntas que me has preguntado, depende. Y al final, el dinero de por sí no da la felicidad. La felicidad la tiene que llevar uno por dentro. Yo considero que es un estado, ¿no? Y tú tienes que vivir en esa felicidad y no estar buscándola, porque si la estás buscando es que no eres feliz. Y, y va muy alineado con lo que te digo del estoicismo, de todo lo que te pasa en la vida, eh, cogerlo con ganas, aprender y de ahí pues tirar para adelante. El dinero, en mi caso, por ejemplo, sí que me ayuda a ser feliz porque yo tengo muy relacionado el concepto de felicidad, o sea, yo soy feliz cuando soy libre. ¿Vale? Para mí va muy vinculado. Para otro, a lo mejor, ser feliz no es ser libre, es ser otra cosa. Es pues poder ir a ver el fútbol los domingos, ¿vale? O tener una salud brutal o medir 1,90, me da igual. En mi caso, va muy vinculado con mi libertad, ¿no? Y en mi caso, yo utilizo el dinero como un medio, evidentemente, no como un fin, para tener esa libertad, que es lo que a mí me proporciona el estado de ser feliz. Pero es importante el dinero para llegar a ese estado, para llegar a conseguir esa libertad que yo quiero. También es un tema de expectativas. Para mí, tener libertad puede ser este grado y para otro puede ser este y para otro puede ser este, ¿no? Para mí, libertad puede ser pues que yo en cualquier momento pueda ir a tomarme una cerveza con un amigo y para otro que su madre le deje salir el fin de semana o su mujer le deje salir a jugar una partida de pádel con los amigos o trabajar desde casa, ¿no? Es que es muy variopinto esto y es una cuestión de expectativas, cada uno las expectativas que tiene y de hecho la insatisfacción viene en el momento en que tus expectativas no son cumplidas.
y también va muy vinculado con eso, ¿no? Si tú no tienes esas expectativas satisfechas, pues seguramente estés más lejos de ese estado de felicidad. Como mis expectativas en la vida es ser libre, considero que lo soy para hacer lo que me dé la gana y decir lo que me dé la gana y en todo momento pues actuar con libertad, pues entonces yo soy feliz y a mí me ha ayudado el dinero muchísimo a llegar a este estado. Por lo tanto, para mí sí que da, en mi caso, sí que me ha ayudado a conseguir ser feliz. De hecho, yo muchas veces digo que yo soy un extraño asesor financiero, porque digo que el dinero es para gastarlo. Y hay gente que si no te lo matizo, pues no entiende lo que le estoy diciendo. Entonces, yo digo que el dinero es el vehículo para poder alcanzar esas metas personales que son importantes para ti y que cada uno tenemos nuestras propias metas, la libertad, educación a los hijos, el no tener que estar pendiente de lo que es la cuenta, cada uno tendrá sus propios motivos, porque al final en la vida no solo es una cuestión de pasta, pero siempre hay pasta de por medio, ¿verdad? Con lo que, Tropi, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros un ratito. Un placer tenerte por aquí. Un ejemplo de cómo un futbolista pues tiene que tener lo que es un plan y una visión a largo plazo, porque tiene lo que es una vida, digamos, profesional corta, y esa vida, por desgracia, en algún momento se puede truncar por una cuestión de salud, por una cuestión de un descenso o por la cuestión de que no te lleves bien con un entrenador. Con lo que, gracias por estar con nosotros. El placer es mío, he estado muy a gusto y la verdad que es un podcast donde seguro que aportas mucho valor. Te animo a que sigas así y nada, encantado, el placer es mío y nada, aquí me despido.